Nuevamente, hermanos, aleluya. El tema, hermanos, se titula Estemos alerta. Estemos alerta. Les invito, hermanos, a abrir la bendita palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses 2:18. Amén. Primera de Tesalonicenses. A veces se me traba la lengua, hermanos, aleluya. Pero aquí estamos, amén. Primera de Tesalonicenses 2:18. Cuando ya lo tenga, me puede indicar con un amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:18. Amén. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, cuando quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. Vamos a estar leyendo varios versículos de este capítulo, hermanos. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué dice? Pero Satanás nos estorbó. Amén, aleluya. En este capítulo, hermanos, Pablo expresa el amor y el anhelo que siente él por los cristianos de la iglesia de los tesalonicenses, hermanos. Amén. Silvano y Timoteo habían predicado ahí, hermanos, aleluya. Pero debido a la persecución, tuvieron que salir de ese lugar. Amén. Desde entonces Pablo deseaba regresar para fortalecerlos en la fe. Amén. Pero no lo había logrado. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás le estorbaba. Aquí lo dice en el 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué? Pero Satanás nos estorbó. El Señor lo reprenda. Amén. Aleluya. Así es, hermanos, que el único, hermanos, aleluya, que nos puede estorbar a nosotros, así como lo hizo con Pablo, amén, así como lo hizo con Silvano y Timoteo, hermanos, así también a veces lo hace con cada uno de nosotros, amén. A veces, hermanos, aleluya, por más que a veces queremos venir a la iglesia y venir a la iglesia, hay tantas trabas que el enemigo pone. Él lo que hace es estorbar para que ninguno de nosotros vengamos a la iglesia a recibir lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar bien conscientes, hermanos, aleluya, de que es el enemigo, que es Satanás, hermanos, el que estorba y hace tantas cosas. ¿Para qué? Para perturbarnos, para molestarnos, para inquietarnos, para no venir a la iglesia y tantas cosas que hace el enemigo, hermanos. Amén. Y sabemos que nuestras luchas son ¿qué? Espirituales. Espirituales. Amén. Aleluya. Mire, ahí mismo, aquí mismo en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 2, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. El trabajo, hermanos, para Dios siempre tendrá que oposición, hermanos. Cosas que el enemigo hará
para que no hagamos la voluntad de nuestro Dios. Amén. El enemigo siempre va a buscar cómo desviarnos del camino de nuestro Dios. El enemigo siempre va a tratar de impedir que la verdad de Cristo, el evangelio, llegue a las personas, llegue a las almas, aleluya, que no viven de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén, aleluya. Pero hermanos, aunque el enemigo se oponga, aunque haya gran oposición, amén, aleluya, nosotros, hermanos, tenemos que seguir avanzando. Amén. Porque nosotros ya en el camino de nuestro Dios, hermanos, no estamos ajenos. Amén. No estamos ajenos y no estamos ignorantes que tenemos un gran enemigo en nuestras vidas, que siempre está al acecho, siempre nos está acechando. Amén, aleluya. Así es que el enemigo usa la oposición tanto en nosotros, hermanos, tanto en nosotros como pastores, como en cada uno de ustedes. Amén. Nos quiere distraer a través de las personas, las usa, hermanos. El enemigo usa a las personas para que nosotros seamos distraídos. Amén, aleluya. Así es que, hermanos, aleluya, debemos de estar siempre alerta, amén, porque el enemigo quiere estorbar para que este evangelio, para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo no sea evangelizada y no sea predicada. Siempre hay oposición de una manera o de otra, hermanos, aleluya. Ustedes no crean que nosotros no tenemos oposiciones, nosotros tenemos batallas, tenemos pruebas, tenemos luchas también. Amén, aleluya. Pero hermanos, tenemos la grande victoria en Cristo Jesús. Amén, en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, aleluya. Mire, vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Es muy conocido, hermanos, este versículo. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Mire, hermanos, anda, dice, alrededor. Anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a ver a quién hacer caer, hermanos, aleluya. A ver, él manda dardos, hermanos, manda distracciones, manda cosas a nuestro pensamiento, a nuestra mente, pero ya depende de cada uno de nosotros, hermanos, cómo es que nosotros actuemos, amén, y qué es lo que hagamos, amén, aleluya. Así es que debemos de estar, ¿qué? Bien alertas, y debemos de cuidarnos de ese enemigo, hermanos, el diablo. Muchas veces las personas tienen miedo hasta mencionarlos. He escuchado yo, hermanos, aleluya, hermanos, predicadores que predican la palabra de nuestro Dios, que no quieren mencionarlo en las predicaciones, no quieren mencionarlo en la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque dicen que cada vez que ellos mencionan al enemigo, cada vez que mencionan su nombre, les llega la prueba y les llega tantas cosas. Pero hermanos, a mí me tiene sin cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé quién está con nosotros, hermanos. Cristo es más grande y poderoso. Él tiene más poder, hermanos, para vencer toda obra del enemigo, toda fortaleza,
todo imperio que se quiera levantar en contra de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Así es que nosotros no debemos de tener miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros hablemos también del enemigo, hermanos. ¿Para qué? Para que también nosotros estemos alerta, para que también nosotros aprendamos cómo debemos de defendernos, amén, y qué debemos hacer en cualquier situación que nos encontremos, hermanos, amén, aleluya. Entonces, el enemigo usa la oposición, hermanos, y estorba. ¿Para qué? Para que nos desanimemos, para que no tengamos ganas de venir a la iglesia. Amén. El enemigo se opone. Él hace su trabajo. Él hace su trabajo. ¿Pero qué? Ya depende de cada uno de nosotros. Amén. Ya depende de cada uno de nosotros qué decisión tomemos. Si preferimos quedarnos en la casa dormidos, descansando, haciéndole caso, hermanos, al enemigo. Porque para venir a la iglesia, hermanos, es el momento que más flojera da. Es donde más sueño tenemos, que no nos queremos ni levantar de la cama. Es cuando de repente ya nos dio un dolor aquí, ya nos dio otro dolor por acá. Esas son las oposiciones que el enemigo pone para que no vengamos a la iglesia, hermanos, aleluya. Eso es lo que él hace, hermanos, aleluya. Y tenemos que saber, hermanos, amén. Tenemos que saber, amén. Entonces, depende de cada uno de nosotros qué hacer. ¿Qué hacer cuando está la oposición? Cuando está el desánimo, cuando está ese cansancio, cuando está ese sueño que preferimos quedarnos dormiditos, hermanos. O a veces preferirnos irnos, ¿a dónde? A otro lugar, en vez de venir a la iglesia, en vez de este día, hermanos, consagrarlo a nuestro Dios, en vez de venir. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, en estas primeras horas de la mañana, cuando nosotros nos presentamos en la casa de nuestro Dios? Le estamos dando el primer lugar a nuestro Dios, hermanos. Y el único que se enoja y el único que rechina los dientes, hermanos, ¿quién es? El enemigo. Satanás se enoja, hermanos. Señor lo reprenda, aleluya. Santo. Es el único que se enoja, hermanos. ¿Por qué? Porque no pudo con nosotros, hermanos. Porque aquí estamos. Aquí estamos, amén, aleluya. Así es que siempre estamos en luchas y en pruebas, amén. Así es que para Pablo no fue fácil, hermanos. Vamos a regresar nuevamente, amén, a primera de Tesalonicenses. Aleluya. Ando por allá, se me perdió. Primera de Tesalonicenses, hermanos, aleluya. Así es que no fue fácil para Pablo, hermanos. Él tuvo demasiadas oposiciones, no una vez. Aquí en las cartas, hermanos, de Pablo, miramos que tuvo muchas oposiciones de parte del enemigo hacia él, amén, y hacia los que lo acompañaban. Pero aún así, Pablo nunca dejó de predicar el evangelio. Aún así, Pablo nunca, hermanos, dejó de predicar. Amén, aleluya. Aún él así, aunque lo azotaron, hermanos, aunque pasaba tantas cosas, tantas pruebas, él seguía adelante
predicando la palabra de nuestro Dios. Amén. Y aquí, hermanos, en Tesalonicenses, él no podía ir, hermanos. No podía ir, pero a él nada lo detenía. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hizo? Si él no podía estar presente, escribía cartas. Escribía cartas, hermanos, aleluya. Así que no había ningún impedimento, hermanos, en Pablo. Él mandaba sus cartas a las iglesias, recordándoles y diciéndoles qué deberían de hacer y qué no, y si estaban bien y si estaban mal, y tantas cosas que Pablo, hermanos, escribía en sus cartas, que son las que nosotros ahora leemos, hermanos. Son las cartas que ahora nos activa esa fe, hermanos, aleluya. De mirar de todas las luchas, de todas las pruebas, de todas las aflicciones, de todo lo que pasó Pablo, hermanos, aleluya. Y él seguía adelante, hermanos, aleluya. Aún recién azotado, hermanos, al día siguiente o en ese momento, él seguía predicando la palabra de nuestro Dios. A él le daba gozo, hermanos, aleluya, que lo golpearan, que lo azotaran, hermanos. ¿Por qué? Porque él también sentía el sufrimiento que había pasado nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Así es que no había impedimentos, hermanos, aleluya. No había nada. Ninguna oposición, ninguna estrategia que usara el enemigo para detener a Pablo. Y a nosotros, hermanos, ¿qué? Apenas nos da un calambre y ya no queremos levantarnos de la cama. Ya no vamos a la iglesia porque siento todavía donde me duele la pierna y no puedo caminar y no puedo ir a la iglesia. Si nosotros hubiéramos pasado todo lo que pasó este gran siervo de nuestro Dios, hermanos, Pablo, quién sabe si estuviéramos aquí. Amén. Pablo perseveró. Estuvo firme siempre su corazón, hermanos. No fue en vano su visita a los tesalonicenses, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando él fue, él no perdió su tiempo. Él predicó la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Él predicó la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Esas personas que no servían a nuestro Dios, aleluya, cuando Pablo les predicó, ellos adoraban a otros ídolos, ellos adoraban a otros dioses, hermanos, aleluya. Pero el evangelio, la palabra de Pablo, hermanos, aleluya, que habló él por medio del Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Ahora todos ellos servían a Dios, a un Dios vivo y verdadero, hermanos, aleluya. A ese Dios, hermanos. Y así es, dice, hermanos, ahí en el capítulo 1, ahí de Primera de Tesalonicenses, vamos a ver ahí en el 9, el 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir ¿a quién? A Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que dice, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera, hermanos, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos va a librar de la ira venidera, hermanos, aleluya. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que tenemos un grande enemigo, que no pierde el tiempo, constantemente está al acecho. Amén. De una manera o de otra manera, hermanos, aleluya. Y se predica la palabra de nuestro Dios, hermanos, se predica el evangelio para que cada uno nosotros seamos libres de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera, hermanos?
el infierno, hermanos, aleluya. Las personas que no quieren nada con Dios, hermanos, aleluya, que verdaderamente ya no quieren nada con Dios, aleluya, y que ya no tuvieron oportunidad de arrepentirse, hermanos. Santo Dios. Amén, aleluya. Ese es el lugar, hermanos, a donde va todas esas personas que no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo. Al lago de fuego, hermanos. No, Dios no lo hizo para ninguno de nosotros. Dios no lo hizo para el hombre, hermanos. Lo hizo para Satanás y para sus demonios, hermanos. Aleluya. Pero, hermanos, tanto ha sido el pecado, tanto ha sido la maldad, hermanos. Aleluya. Que ahora, hermanos, es también para el ser humano. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y para eso resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos, ayudándonos a que nosotros sigamos avanzando, ayudándonos, hermanos, aleluya, a que nuestra fe no decaiga. Amén, aleluya. Así es, hermanos, aleluya. Como ya lo leímos en el capítulo 2, vamos a leer, hermanos, del 1 al 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Padecieron, hermanos, y fueron ¿qué? Ultrajados. Pero aún así, el evangelio se predicó. Amén, aleluya. Y nosotros, hermanos, debemos de seguir predicando el evangelio, hermanos, aleluya. Nosotros estamos, hermanos, muy bien. Estamos en una comodidad muy buena, hermanos, aleluya. Amén. Así es que nosotros aprovechemos, hermanos, esa libertad que nosotros tenemos todavía, hermanos, amén, para seguir predicando el evangelio para salvación de las almas, hermanos, aleluya. Tenemos que aprovechar, hermanos, esa libertad que tenemos cada uno de nosotros, porque sabemos, hermanos, por medio de las redes sociales nos damos cuenta que en otros lugares no hay libertad. No hay libertad de la palabra de nuestro Dios. Aún en estos tiempos, hermanos, en otros lugares hay personas que han muerto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que han muerto, hermanos, aleluya, por predicar el evangelio. Ellos adoran a nuestro Dios a escondidas. Ellos desean tener una Biblia así como la tenemos cada uno de nosotros, hermanos, que a veces nosotros no la aprovechamos para leerla. Y esas personas que tienen ese deseo de tener esa Biblia, hermanos, aleluya, ellos quisieran tenerla para estarla leyendo día con día. Y en cuanto nosotros tenemos este gran tesoro en nuestras manos, hermanos, no la sabemos aprovechar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mire, vamos a pasarnos al versículo 14 hasta el 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, hermanos, aleluya.
Se oponían, hermanos, aleluya. Se oponía los mismos hermanos, aleluya, los mismos judíos, los mismos de allí, hermanos, los que no creían, los incrédulos, se opusieron al evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque no querían que se nos predicara a nosotros, porque nosotros somos los gentiles, hermanos, aleluya. Nosotros somos los gentiles y eso fue todo lo que padeció Pablo, hermanos, aleluya. Tantas oposiciones del enemigo, tantos estorbos que pasó Pablo, hermanos, aleluya. ¿Para qué? Para que la salvación a los gentiles que somos nosotros llegara a nosotros, hermanos, aleluya. Así es que nosotros tenemos que valorar nuestra salvación, tenemos que valorar, hermanos, aleluya, el cambio que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida. Tenemos que valorar ese sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no se compara, hermanos, ni tantito, hermanos, a lo que nosotros hemos pasado o a lo que nosotros hemos vivido. Nadie, hermanos, aleluya, nadie en la tierra, hermanos, aleluya, se compara a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en ese madero. ¿Por qué, hermanos? Por amor, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Y es por eso que el enemigo se enoja, hermanos, y hace tantas oposiciones y estorba de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque él sabe, hermanos, aleluya, que la luz de Cristo está en cada uno de nosotros. Amén. A él no le importa, hermanos, los que están en el mundo. Esos ya son de él. Los que no quieren nada con Cristo, esos ya son de él. A él le importa donde ve la luz de Jesús. A él le importa donde ve el Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Que a veces, aunque hermanos nos desviamos, pero ahí como quiera está el cuidado de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Y es por eso que el enemigo siempre está tratando de estorbarnos, siempre está tratando, hermanos, de hacer tantas cosas en nuestra vida, hermanos, para que nosotros caigamos, amén. Por eso tenemos tantas luchas, tantas batallas de diferentes maneras, hay oposiciones, hay estorbos en nuestra vida, aleluya, pero nosotros, hermanos, seguimos adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay lucha espiritual, hermanos, aleluya. Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda, buscan, hermanos, estorbar, oponerse, desanimarnos. ¿Para qué? Para impedir que cada uno de nosotros sigamos adelante. Él impide el avance. Él pone obstáculos, hermanos, en el camino. Amén. Mire, ahí vamos a leer el 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién estorbó, hermanos? Satanás. Satanás, hermanos, que no se nos olvide que tenemos un grande enemigo, hermanos, aleluya. Así es que, pero esto no significa, hermanos, aleluya, que Satanás sea más fuerte que Dios, amén, sino que él pone impedimentos. Pero como ya lo dije hace un momento, pero todo depende de cada uno de nosotros, cómo actuamos o qué decidimos hacer, hermanos, aleluya. Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Aleluya. Así es que el enemigo mete confusión, mete engaño y tentación personal, obstáculos, dificultades, enfermedades, divisiones, trabas, desánimo, miedo, desesperanza. Amén. Todo eso, hermanos, y tantas cosas
que no terminaríamos en este momento de decir, hermanos, todo lo que el enemigo puede hacer en nosotros. Pero si es que nosotros nos dejamos, amén. Así es que si nosotros dejamos, hermanos, que el enemigo, mire, hermanos, porque la lucha, mire, vamos a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. Aleluya. Así es que esto significa, hermanos, que detrás de cada problema visible, hermanos, de cada problema visible, hay una batalla que invisible. Amén. Aleluya. Así, hermanos, aleluya. Todo se gana por medio del poder espiritual. Amén. Nada es con nuestra fuerza. Nada, hermanos, no es con nuestra fuerza. Amén. Hay luchas también para leer la Biblia. Hay luchas para orar. Justo, hermanos, en ese momento que vamos a leer la Biblia, justo en ese momento, hermanos, que vamos a orar, aleluya, justo en ese momento, hermanos, se aparece ¿qué? El cansancio. Se aparece el sueño. Si usted tiene insomnio, hermanos, aleluya, póngase a leer la Biblia. Esta es una receta, hermanos, aleluya. Póngase a leer la Biblia. Si no le da sueño, nomás abre una Biblia, hermanos, y ya los ojos, los párpados los siente uno bien pesados. Porque es el enemigo que está trabajando, porque Él no quiere que nosotros nos alimentemos de la palabra, hermanos, que Él no quiere que nuestro espíritu se llene de lo espiritual, porque sabe, hermanos, aleluya, que así con la palabra de nuestro Dios, nosotros lo podemos, ¿qué? Vencer. Amén, aleluya. O justo, hermanos, aleluya, cuando vamos a orar, cuando vamos a leer la palabra de nuestro Dios, ¿qué empieza, hermanos? A sonar el teléfono. Empiezan las llamadas, empiezan los mensajes, o a veces entran preocupaciones, hermanos, aleluya, en nuestro corazón. Y ya nos distrajimos, hermanos, y ya no leímos la Biblia. Porque nuestro pensamiento empezó a irse a otras cosas, a otras preocupaciones. No tengo para el agua, no tengo trabajo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer ahora para ir al trabajo? ¿Cómo le voy a...? Tantas cosas, hermanos. Y siempre como seres humanos tenemos preocupaciones de una forma o de otra. Pero siempre pasan muchas cosas cuando nosotros que vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Esas son las oposiciones. Esas son las estrategias que usa el enemigo. Por eso es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, aleluya, cómo trabaja y qué es lo que hace el enemigo para que nosotros nos distraigamos, para que nosotros no leamos la Biblia, para que nosotros no oremos, hermanos, aleluya. Y justo, hermanos, a mí me ha pasado. ¿Quién le va a mandar mensajes a usted a las 3 de la mañana? ¿Quién? Pues a esa hora, hermanos, me han llegado mensajes
Está el mensaje, hermanos, uno tras otro, uno tras otro. Eso es lo que hace el enemigo. Esas son las oposiciones. Amén. Porque, hermanos, el orar trae la victoria en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Así es que cada vez que vayan a orar, hermanos, aleluya, debemos de apagar el celular, hermanos, aleluya, para que no haya esa distracción en nosotros, aleluya. Y cada vez que oremos, tenemos que vencer ese sueño, tenemos que vencer esa flojera, esa pesadez que el enemigo pone en nuestros ojos, hermanos, para que nosotros para que nuestros ojos no se abran espiritualmente en la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. También, hermanos, aleluya, tenemos que tomar buenas decisiones en nuestra vida, hermanos, aleluya. Tenemos que sacar todos esos pecados ocultos que tenemos en nuestro corazón. Amén, aleluya. Todos esos pecados ocultos que sabemos, aunque no nos acordamos, tenemos que entregárselos a nuestro Dios, hermanos. Decirle a nuestro Señor Jesucristo, arranca ese pecado de amargura, arranca todo eso que me está estorbando en mi corazón y sácalo de mi corazón. Amén, aleluya. Malas amistades, hermanos, aleluya. Malas amistades. Las malas amistades sí influyen mucho en nuestra vida, hermanos, aleluya. Sí influyen. Aunque a veces digan que no, pero sí influyen, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque lo malo, luego se pega. Lo malo, luego se contagia. Amén, aleluya. Que en vez de traer a la persona, esa persona nos lleva para atrás. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con las malas amistades, con los hábitos que no están bien delante de Dios, desánimos, malos pensamientos, como diciendo, no valgo nada, Dios no me escucha. Y a veces decimos, fallé otra vez. Amén. Pero hermanos, aleluya, así es como trabaja el enemigo, porque él quiere apagar nuestra fe, hermanos, aleluya. Él quiere cortar nuestra comunión con nuestro Dios. Así es que, hermanos, tenemos que fortalecernos en Dios. Nuestro Dios, hermanos, nos ama, porque hermanos, porque mientras tenemos vida, tenemos oportunidad y sabemos que la misericordia y el amor de nuestro Dios está en cada uno de nosotros, hermanos, y desechemos todos esos pensamientos, todo eso que el enemigo quiere poner en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, hermanos, desechémoslos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decirle, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, aleluya. Soy una nación santa, hermanos, aleluya. Somos privilegiados porque somos hijos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, aleluya. Discusiones, hermanos, por asuntos pequeños, aleluya. Celos, envidias o pleitos que rompen la unidad. La unidad, hermanos, de amistades, la unidad de matrimonios, la unidad de familiares, hermanos, aleluya. Hay familiares, hermanos, que están en desacuerdo. Hay familiares, hermanos, que rompen esa unidad, hermanos, que rompen ser familia, que rompen esa unidad como familia, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando el enemigo. Eso es lo que le encanta al enemigo, hermanos, aleluya, que nosotros peleemos con el esposo, con la esposa, con los hijos, que busquemos cualquier pretexto, hermanos, aunque sea pequeñito, aunque sea chiquitito, hermanos, aleluya, para que nosotros peleemos, amén, aleluya. El enemigo conoce cuál es, hermanos, aleluya, o qué es lo que nos hace enojar. Como dicen, él sabe, hermanos, aleluya, todas las cosas. Amén, porque ese es su trabajo, porque él sabe de dónde nos sacó Dios, porque él sabe de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Aleluya. Así es que, hermanos, las burlas, ataques contra la fe cristiana, y como lo dije, hermanos, no acabaríamos de hacer la lista. Lo que el enemigo sabe, que una iglesia dividida o confundida pierde fuerza. Una iglesia dividida, hermanos, o confundida pierde fuerza. Así es que podremos vencer, hermanos, toda obra del enemigo. ¿Cómo, hermanos? Aleluya. Ahí mismo en Efesios 6:3, hermanos, dice: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Aleluya. Esa es la armadura de Dios, esa es la armadura de nosotros los cristianos, hermanos. La lectura, la palabra de nuestro Dios, hermano, este libro, hermanos, que mucha gente ignora, que mucha gente no, que a veces, hermanos, no le queremos dar tiempo a la palabra de nuestro Dios. Esto es muy importante, que nosotros nos llenemos de la palabra de nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, que oremos también, aunque no nos podamos hincar, hermanos, porque nos duele una rodilla o nos duelen las piernas, hermanos, o se nos duermen los pies, aleluya. Aunque no nos podamos hincar, hermanos, lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay muchas maneras para orarle a nuestro Dios, hay muchas maneras para alabar a nuestro Dios, hermanos, ya sea sentado, hermanos, aleluya, parados, hermanos, de muchas maneras, hermanos, aleluya. Pero aquí lo importante es que nosotros no dejemos de orar, hermanos, en los trabajos, en cuando vayamos caminando en la calle, hermanos, cuando nosotros, hermanos, estemos pensativos, hermanos, en vez de llenar nuestra mente de cosas que no nos va a fortalecer, que nos va a traer estrés, hermanos, mejor pensemos en versículos de la palabra de nuestro Dios, mejor leamos la palabra de nuestro Dios, y la palabra de nuestro Dios es viva, hermanos, es viva y es eficaz para todo, para cada uno de nosotros, hermanos. La palabra de nuestro Dios es muy necesaria, es muy importante, hermanos, para que nosotros avancemos en el camino de nuestro Dios, amén, y así derrumbar, hermanos, aleluya, toda obra del enemigo, hermanos. Mire, ahí mismo vamos a Santiago 4:7. Aleluya. Ay, se me perdió. Aquí está. Es que luego se me pegan las hojas. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, tenemos que someternos a Dios, hermanos, aleluya, para que el enemigo, para que el diablo huya de nosotros. En vez de huir nosotros, hermanos, de él huya de nosotros, amén, que sea todo lo contrario, hermanos. Así es que tenemos que buscar a nuestro Dios, aleluya. Tenemos que buscar en nuestro Dios una oración constante. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Es muy necesario, hermanos, que se predique el evangelio. Amén. Y es muy necesario hablar de estos temas. Amén, hermanos. Vamos a orar.